Queridos, qué privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana, estar en este lugar, reflexionando, trayendo algunas ideas sobre este foro, esta comunión bíblica donde podemos compartir todos la necesidad de afirmarnos más en la palabra, de conocer más de la palabra y al conocerla, amarla más. Uno nunca puede dejar de enamorarse de la palabra. Y la verdad que el mundo hoy está de cabeza. Hoy están pasando cosas tremendas en el mundo, en todos los lugares. Pero si no fuera por la palabra de Dios para nosotros, que nos da la seguridad de que Dios es soberano y que Dios está en control, sería muy difícil soportar esas cosas. Pero la gente no lo sabe. La gente que no usa la palabra de Dios por ahí hace un abordaje, quiere meterse a discutir de cosas sobre la palabra y a veces nosotros se lo permitimos. Pero lo primero que tendríamos que poner es una puerta. Si usted no cree en Jesús, que es el Señor de la palabra, ¿por qué le interesa saber qué dijo Dios con respecto a esto o a lo otro? Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es actual. Nosotros no tenemos un mensaje pasado de moda. Al contrario, todas las modas han pasado, pero la palabra de Dios sigue estando, porque la palabra de Dios está por sobre las culturas. Todas las culturas pasan, pero la palabra de Dios se mueve por sobre la cultura. No hay una cultura cristiana, hay una doctrina cristiana para todas las culturas, que es diferente. Y si usted lee la palabra de Dios, no importa en qué lugar del mundo lo está leyendo, Dios se va a revelar a usted de una manera única, personal. Pero mucha gente le pone mucho misterio a la cosa, no comprende lo que verdaderamente es la Biblia. La Biblia es un libro, es el único libro donde uno se puede sentar a leerlo y el autor sentarse al lado suyo a explicarle el libro. Usted no puede tener el privilegio de tener a Cervantes Saavedra o a Shakespeare sentado al lado suyo, pues son mortales, pasaron, pero usted tiene el Espíritu Santo hoy, que lo acompaña cada vez que usted abre la palabra de Dios. El mismo autor de la palabra se sienta con usted y le explica. Claro, eso es solamente por fe. Un libro plenamente humano, dirigido para vos, para mí, un libro que es vital para la raza humana, para la civilización, un libro que es vital para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra economía, pero que es absolutamente divino. No es mitad humano, mitad divino, es todo para nosotros, pero es todo de Dios, como la persona de Jesús. Y eso a veces la gente no lo entiende. Humana porque se describe y se mueve en contextos geográficos, históricos, en contextos literarios, pero divina porque está llena del poder de Dios. Y hay que entenderlo a eso. Es una colección completa de libros, más de un libro. Libros escritos por más de 1400 años, por más de 40 autores, muchos de ellos con lapsos de 700 años entre un libro y otro, hablando exactamente las mismas cosas, revelando absolutamente lo mismo. No hay ningún libro en la historia de la humanidad que pueda atribuirse eso, pero la Biblia lo tiene. Pero la gente lo aborda mal, porque por ahí lo aborda como un libro de historia o como un libro de geografía. Algunos se atreven a sumar y a restar con la Biblia, entonces lo usan como un libro de matemáticas. Consejo, nunca trate de sumar con la Biblia, porque 2 más 2 es lo que Dios quiere, no es 4, en términos divinos. Entonces, es una historia que tenemos que creer, es una historia grandiosa, que comienza en Génesis, termina en Apocalipsis, y está todo el plan de Dios para el hombre, pero el punto decisivo de esa historia es la vida de Jesús, el Mesías. Nosotros cristianos tenemos que ver la Biblia desde el punto de vista cristológico de Jesús al centro de la Biblia, el Señor de la palabra, donde Dios hace lugar para nosotros a través de Jesucristo. Pero muchas veces se nos pasa eso. Y sabiendo esto, me dirá, ¿qué tengo que hacer con la Biblia? Bueno, primero tiene que honrarla. Tiene que honrar el carácter de la Biblia, completamente humana, escrita por autores humanos, para un pueblo humano, pero completamente inspirada y revelada por Dios,
con los designios de Dios. Hay que honrar esa naturaleza humana y esa naturaleza divina de la Biblia. Cada vez que abordamos ese libro, estamos abordando a Dios y solo lo hacemos por fe. Por eso es imposible leer la Biblia sin fe, porque se va a perder una gran parte del nutriente de la palabra y después tiene que aceptarla como fuente autoritativa, como fuente de autoridad para nosotros. Y la iglesia a veces está perdiendo eso, querido hermano. Yo soy periodista de profesión y escritor. He trabajado en medios durante toda mi vida, desde los 17 años, y sé interpretar las noticias. Y la gente, como decía Samuel Vila, no es verdad que la gente no cree, la gente está buscando lo espiritual. Decía Samuel Vila, la verdad es que la gente cree en cualquier cosa. El problema que estamos viviendo en este tiempo no es que la gente no cree, es que está creyendo en cualquier cosa, aún las cosas que se dicen desde un púlpito, pero que no están refrendadas por la palabra de Dios. Y eso es un verdadero problema. Tenemos que vivir el contenido de la Biblia desde un punto de vista de autoridad de la palabra. ¿Cuál es su autoridad máxima? ¿Lo que dice su pastor? ¿Lo que dice su denominación? ¿O lo que dice la palabra de Dios? Tenemos que empezar. Y ojo, no leer la Biblia como el horóscopo. Hay gente que se convierte, que empieza a leer la Biblia y que, acostumbrada a leer el horóscopo en el diario o en las revistas, empieza a leer un versículo por día. Se agarra la Biblia como el horóscopo. Es fantástico. Romanos 8:28. Gloria a Dios por Romanos 8:28. A los que aman a Dios todo ayuda bien. Pero si usted lo lee fuera de contexto de lo que el apóstol está hablando en ese momento, puede llegar a pensar y alguien puede llegarle a que usted crea de que si usted peca y reza, empata. O que si usted vive una vida de pecado, el Señor va a transformar ese pecado en bien. Y eso es mentira. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y eso nos puede pasar si leemos la Biblia como el horóscopo. Como aquella madre que me encanta. Tengo una esposa de 36, no de 36 años mi esposa, hace 36 años que tengo la misma esposa. Gloria a Dios por eso. Tenemos 5 hijos, 4 de los cuales se criaron en México, porque vivimos 5 años en Polangolandia, ya por... Y después, hace 20 años estamos en Estados Unidos, a pesar de ser argentinos, nos recibieron bien en los 2 países, gracias a Dios. Tenemos 7 nietos y estamos criando una familia. Pero esta madre, la de la historia que le voy a contar, quería que el hijo leyera la Biblia. Entonces, pero el chico no leía nunca la Biblia. En realidad era bastante vaguito en algunas cosas. Cuando va a cumplir 16 años, viene el muchacho y le dice, habla con papá. El muchacho sí sabía lo que era una verdadera intercesión. Fue a hablar con la madre, pero este estaba equivocado. Le dijo, habla con papá y decirle que necesito un carro. Y la madre le dijo, sí, dice, yo puedo hablar con papi, dice, y convencerlo, dice, pero necesito 3 cosas, hijo, querido. Dice, lo primero, que levante las notas del colegio, estás muy flojo, muy flojo, necesito notas mayores. Después quisiera verte por lo menos 20 minutos diarios leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Tenés que leer la Biblia, no podés vivir sin saber lo que Dios tiene para vos. Dice, y después, papi, cortate el pelo, lo tenés muy largo, ¿cómo vas a andar con esa cola de caballo así? No, imposible. Y al tiempo viene el chico y le dice, mami, ¿hablaste con papi? Y entonces la madre ahí aprovecha para pasarle la factura y le dice, ¿sabes? Dice, veo que has levantado todas las notas del colegio, te felicito por eso, te felicito, realmente has hecho un esfuerzo y te veo todas las mañanas con la palabra del Señor, vos y él a solas, muy bien, muy bien. Dice, pero no te cortaste el pelo, papito. Y entonces él le dice, no, pero ¿sabes lo que pasa, mami? Dice que de tanto leer la Biblia, me di cuenta que Abraham, Isaac, Moisés, Elías, Eliseo, Juan el Bautista, hasta Jesús, mamá, dice, todos tenían el pelo largo. Y le dice la madre, que sabe por vieja antes que por madre, dice, ¿y no te fijaste que todos andaban a pie también? No le compró el coche al muchacho. Nunca use la Biblia como excusa. O aquellos que creen que son cristianos porque le ponen a sus negocios
nombres cristianos. Óptica, Bartimeo. Neuropsiquiátrica, el Gadareno. Funeraria, Filipenses 1. Para mí el morir es ganancia. Transporte escolar, Salmo 27. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te recogeré. Y esta para las señoras, no se sientan ofendidas. Cirugía plástica, 2 Corintios 5. Las viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Querido, no podemos usar la palabra como el horóscopo o como la cosa cotidiana, porque la palabra de Dios es permanente. La palabra permanece aún en este mundo cambiante. Pero otro atributo de la palabra es que la palabra es simple. Y la simpleza es una virtud, no es un defecto. Dios quiere hablarnos de manera sencilla. Dios quiere que entendamos precisamente algo que la Reforma rescató para nosotros, es el poder cotidiano de usar vos y yo libremente la lectura de la palabra, de manera personal, sin tener que ser interpretada por ningún maestro, aunque a veces nos creamos nuestros propios cátedras magistrales. No confrontamos lo que se dice con lo que dice la palabra de Dios. Muchos le ponen mucho misterio a la cosa, pero Dios quiere y desea que usemos la palabra para escucharlo a Él. Y acá quiero decir con misterios, es que, y le voy a decir toda versión buena de la Biblia es una buena versión. Usted tiene que usar la versión. Cuando me preguntan a mí, ¿cuál es la mejor versión? La versión que le hable a usted al corazón. La versión donde usted entienda lo que Dios le está diciendo. Dios no necesariamente le habla a todo el mundo en Reina Valera, no habla el vosotros Eloís, pero algunos sí. Y lo entienden y sienten, pero me resulta irónico cuando alguien se levanta en una congregación y tratando de profetizar ponen, el Señor os dice. Si Dios se parara hoy no nos hablaría de esa manera, nos hablaría como Él habla a sus hijos. Y la palabra de Dios es pública, es para todos. No hay iluminados mejores que otros que puedan interpretar la palabra. Todos, después de la Reforma, tenemos derecho a interpretar la palabra. Como dice el doctor Jaramillo, no todos la vamos a interpretar bien. Es real. Por eso hay una escuela, por eso hay siempre el consejo, por eso hay gente que nos puede ayudar. Pero el mejor consejo que le voy a dar es, use la palabra, interprétela, vívala. Y cuando Dios le revele algo nuevo, úselo para usted solo, no haga una doctrina de eso. Porque yo digo, hoy en día están tratando de hacerle decir tantas cosas a la Biblia, ¿y por qué no se le ocurrió a Lutero o a Calvino o a Orígenes? ¿Qué tengo yo que no tuvieron ellos? ¿Se entiende esto? Yo no puedo usar una interpretación personal, una iluminación del Espíritu Santo que Dios me da a mi vida para actuar para mí como para hacer doctrina y llevar a una congregación a tal o cual lado. La palabra de Dios se explica por sí sola, pero se explica en el contexto de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted leyó la Biblia últimamente encontrando algo que había leído y que nunca le había prestado atención? Muchas veces, pero eso también me pasa a mí. Entonces, los que estamos en la traducción, en la publicación, hoy ustedes se van a encontrar con gente maravillosa que ha dedicado su vida al estudio de la palabra de Dios, al estudio de los textos originales, al estudio de las lenguas modernas, de las técnicas de traducción, geografía bíblica, historia bíblica. Tenemos hoy, pero muchísimo más acceso. Si usted lee las noticias de hoy, va a encontrar que ayer en Jerusalén pudieron descifrar uno de los manuscritos más antiguos encontrados en Qumran, que no lo habían podido descifrar hasta ahora. Eso es noticia hoy. ¿Por qué? Porque Dios se sigue moviendo en su entera voluntad, nos está dando, esta generación es una generación privilegiada. Tenemos acceso a instrumentos para poder estudiar y entender la palabra, pero si es verdad, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. Esto lo dice Neil Anderson, no lo digo yo. Ninguno de los descubrimientos
que están pasando ahora. Van a cambiar la esencia de lo que Dios ya reveló en la palabra. ¿Se entiende esto? Pero lo van a dar a entender de una manera diferente. No van a hacer una doctrina nueva. Porque Dios es permanente. Y lo mismo que escribió, hoy nos los da de manera diferente para nosotros. Pero el tener una Biblia no hace la diferencia. Pues yo puedo imprimir Biblia, o vos podés comprar Biblias y regalarlas de evangelismo, y te vas a poner la Biblia acá y vas a recitar la Biblia como el horóscopo. Eso no hace la diferencia, porque si fuera así, en el globo norte del mundo, cuando usted ve el mundo aquí y lo ve esta mitad, el globo norte, Europa, Estados Unidos, versus el globo sur, la India, Filipinas, África, América Latina. Hay una desproporción increíble en la cantidad de Biblias. En el globo norte es el país, la parte planetaria más cristianizada y con más acceso a la Biblia. En Estados Unidos, un hogar promedio tiene 2 Biblias. Pero tener esa cantidad de Biblias no está evitando que un país que dijo ser cristiano desde el comienzo se esté descristianizando a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. La gente no lee la Biblia. 25 millones de Biblias distribuimos nosotros. Las sociedades bíblicas americanas, las sociedades bíblicas unidas, la sociedad bíblica internacional, 25 millones de Biblias anuales solo al pueblo hispano. Pero usted no ve cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque la gente compra la Biblia, pero no lee la Biblia. Y si usted no lee en la Biblia, entra en una recesión espiritual. Y si usted no lee la Biblia, corre el riesgo de que alguien pueda manipular el texto bíblico para usted y hacerle decir lo que el texto bíblico no quiere decir. Querido, mi desafío, con devoción de esta mañana para nosotros, el pueblo de Dios, es: tenemos que recuperar el libro perdido. Hace años a nosotros se nos llamaba el pueblo del libro, pero eso era antes, porque se conocía al pueblo porque paseaban inclusive con el libro. Pero ahora ya hemos dejado de usar la Biblia. Usted puede, y nos toca viajar mucho, Luciano, ¿no es cierto? En muchas iglesias. Usted va a un servicio y le ponen un versículo como para darle tono al mensaje y después se van por cualquier lado. No se usa la Biblia. Y eso nos puede convertir en cristianos triple S. Salvos, satisfechos y sentados. Gente que está salva, que alcanza la salvación, pero que lo único que busca es satisfacción personal y se queda sentada sin hacer nada. Tenemos que recuperar la palabra de Dios adentro de los templos. Ahora la gente está buscando más el show que la palabra. Y como la ropa sucia se lava en casa y acá somos todos cristianos, voy a hablar de esto así. Hay gente que va a buscar la motivación y no la alimentación. El entretenimiento no basta para cambiar el mundo. La palabra de Dios demanda que sea absorbida. Pero esto también, como te decía, si es verdad, no es nuevo, y si es nuevo, no es verdad. Esto había pasado. Cuando vos vas al Antiguo Testamento y lees la historia del rey Josías, vienen y le dicen, un rey muy joven, por cierto: Su Majestad, encontramos unos funcionarios del rey, encontramos unos rollos empolvados. Querida mía, cuando algo se empolva en tu casa, ¿por qué se empolva? Por falta de uso. Y el rey los manda a desempolvar y abrir, y eran los rollos del libro de la ley. Se habían perdido los rollos del libro de la ley en el pueblo de Dios. Y esos funcionarios eran funcionarios del templo. ¿Dónde se habían perdido los rollos? En el salón de los sugieres. Las Biblias habían quedado arrumbadas en el salón de los sugieres. Dios no va a cambiar nuestra sociedad. Dios no va a cambiar nuestras familias si nosotros seguimos tratando la Biblia como un snack. El snack no te alimenta. El snack te quita el hambre. Y mucha gente usa la palabra de Dios como un snack. Un versículo acá, otro versículo allá, y claro, pierden el hambre porque dicen saber la Biblia. Pero te voy a resumir y me bajo con esto. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tus palabras es la verdad. No es un versículo.
Por eso me molesta tanto, ayer lo decía para una entrevista, cuando dicen, bueno, pero es que esta versión o esta otra, le falta un versículo, le falta, mire, si usted tiene que sostener lo que usted cree en un solo versículo, tiene una creencia muy debilitada y muy pobre. Porque la palabra de Dios dice, la suma de tus palabras es la verdad. Y la historia de Jesús está revelada desde Génesis a Apocalipsis. Todo. Por eso no entiendo cómo algunos agarran algunos versículos y tratan de judaizar la iglesia de hoy, basado en algunos versículos sin mirarlos desde la óptica del Nuevo Testamento. No quiero entrar en polémica, pero le estoy diciendo, si usted no usa la palabra de Dios como una suma, puede perderse el nutriente y el alimento de la palabra de Dios. Querido, te dejo con esto. La suma de las palabras es la verdad. Y gracias a Dios, porque nos dio su palabra.